Bueno, yo supongo que ya estáis viendo mi escritorio. Bien, vamos a empezar hoy el seminario explicando un poquito lo que son las simulaciones de telas y el comportamiento que tienen cada una de ellas a la hora de trabajar en Cinema 4D. Como todos sabéis, y los que habéis tocado sobre todo Cinema 4D, la simulación de tejidos en Cinema 4D es muy sencilla de ubicar. Pero hay unos aspectos técnicos que hay que conocer y vamos a trabajar un poco la animación, parte de conexiones entre enlaces entre tejidos y simulaciones, e incluso la parte de animación, ¿sí? Eh, Vamos a empezar por lo básico para los que no conocéis la herramienta Cloud. Es un módulo que viene ya proyectado en la versión módulo Studio, Cinema 4D Studio, y en la que tenemos ubicada en la etiqueta. En la etiqueta vamos a encontrar la simulación de tejidos en la cual aplicar nuestro objeto para ubicar. La simulación de tejidos se trabaja en muchas cosas, muchos aspectos. Pues podemos trabajar la simulación de tejidos para generar, por ejemplo, una base directamente de un objeto en la cual ubicar pues una alfombra, una cortina o cualquier tela que nosotros disponamos para hacer pues, diseño, por ejemplo, de interiorismo. Pero no solamente eso, sino que también podemos hacer almohadas, podemos hacer ropa para un personaje y todas esas cosas tan complejas que pueden ser por otros softwares de 3D y que en Cinema 4D es tan sencillo. Bueno, vamos a empezar por la base. Bien, vamos a hacer una simulación directa de un tejido normal en la cual va a haber una colección, es decir, vamos a montar un tejido en la parte superior en la cual va a caer y va a hacer una colisión sobre ese suelo. Simplemente lo que tenemos que tener en cuenta primero es que los objetos que trabaja la simulación CLOT para poder trabajar en segmentación y poder hacer esas roturas, tenemos que trabajar en polígono editable. Como ya sabéis, la mayoría de todos, para poder empezar en Cinema 4D a trabajar cualquier modelado de objeto, precisamos de una primitiva y esa primitiva la pasamos a polígono editable, ¿de acuerdo? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en el apartado CLOT, son las segmentaciones de los objetos que vamos a trabajar. Cuantas más segmentaciones tenga, evidentemente la fluidez de esa tela será mucho mejor. Como podemos observar, si nos vamos a mostrar los segmentos, esta sería más o menos un buen comportamiento de tela, ya que la segmentación, los puntos de segmento son bastantes. Estamos hablando de 20 por 20, tanto de anchura como de altura, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante poder saber y calcular bien, dependiendo de vuestras telas, tanta segmentación posible. Es decir, si nosotros precisamos de una tela no muy fluida, en la cual es un poco más rígida de la normal, tenemos que bajar la segmentación. Eso es tan importante hacer el cálculo anteriormente porque cuando lo pasamos a polígono editable, esa segmentación en reversa, hacia atrás, no podríamos actuar. Sí podemos subdividir, pero no podemos reducir la base de segmentaciones. Entonces es importante que tengamos claro eso. Una vez teniendo claro, vamos a trabajar en nuestra tela. Vamos a ubicar en una altura, ya que Cinema 4D hace un cálculo directo de gravedad a la hora de caer. Como podéis observar, voy a hacer la tela, esta será mi tela, y luego mi apartado en colisión. En este caso voy a ubicar solo un polígono, no necesito más, ya que solamente va a hacer de colisión, ¿correcto? Entonces, es importante que trabajéis organizados. Bueno, ahí vamos a ubicar nuestra tela y la pasamos a polígono editable. Ya tenemos claro el tema de segmentaciones en la parte de telas, lo pasamos a polígono editable y ya podemos ubicar las etiquetas para poder trabajar. Bien, fijaros que es tan sencillo a la hora de ubicar las etiquetas que están todas ubicadas siempre en el mismo lado. O sea, es decir, en la parte de tela tengo que ubicar la etiqueta de tela, ¿correcto? Entonces vamos a ir a etiquetas y en simulación de etiquetas voy a ubicar la etiqueta Cloud, etiqueta tela. Ahí tenemos nuestra tela ubicada. Y ahora ubicamos el suelo
en colisión. ¿Dónde? En el mismo lado. Simulación de etiquetas, colisionador de tela. Bueno, antiguamente, en las versiones bastante antiguas de Cinema 4D, había que generar una caché de memoria del comportamiento en tela. Actualmente, en tiempo real, ya no es necesario. Simplemente ubicando las etiquetas sin cambiar ningún tipo de parámetro y dándole al play, al timeline, podemos ubicar que la tela ya está haciendo una colisión, en este caso, sobre nuestro suelo, generando totalmente una descomposición de los polígonos a través de la segmentación. Bien, es importante conocer y jugar con todos los atributos de esa tela, ya que nos van a ayudar a hacer un comportamiento mucho más real de ese tejido. Como por ejemplo, si hacemos que se repele a sí mismo. Para los atributos de cada tela, simplemente hay que seleccionar la etiqueta en la que vamos a trabajar. En este caso, pues en la etiqueta de tela, como podéis observar, está básico. Aquí generaríamos la capa. Podemos trabajar en capas, ¿de acuerdo? En la cual, con el visor de capas, podemos seleccionar vistas de la que nosotros queramos o trabajar, ¿correcto? Eso es bueno cuando los proyectos son muy grandes. Bien, nos vamos a propiedades de tela. En la parte de etiqueta, evidentemente tiene motor CLOT, está en automático. Podríamos generar lo que hiciera el inicio y el final sobre los frames a trabajar, las interacciones, la rigidez, flexión, elasticidad, todos los atributos que podemos tener y generar nuestra tela o ese tejido están aquí ubicados y simplemente los podéis ir cambiando. Podemos hacer, por ejemplo, un repelerse a sí mismo, en la cual la rotura, el enganche entre uno y otro polígono no se mezclan, ¿correcto? Aquí, como podemos ver, nos da un pequeño error en la cual se enlaza esta tela, es simplemente por la rigidez y por los atributos colocados. Tener en cuenta que los atributos de tela es un comportamiento un poco delicado y tenéis que tener en cuenta que cada atributo que modifiquéis, si no están bien los parámetros ubicados en la tela, os genere ese tipo de errores, ¿correcto? No es porque el módulo funcione mal, al contrario, simplemente es porque los atributos no los tenemos localizados o bien ubicados. Vamos a generarle, por ejemplo, un rozamiento en la cual el comportamiento de gravedad se ubica que hay un roce. Vamos a ubicar un poco más de frames para que lo veáis. En el timeline, bueno, ok. Voy a generarle un poco menos para que vayáis viendo los parámetros. En este caso le he puesto un rozamiento para que roce mucho más a su efecto de caída y pueda, no hace falta que se mueva tanto, con lo cual ya ubicamos que los polígonos no se enlacen. Bien, ir jugando con los parámetros es importante, ¿de acuerdo? En la parte de etiqueta podemos cambiar la rigidez, podemos mejorar, bajar un poco la rigidez, subir flexiones. Cada parámetro va a cambiar nuestro comportamiento de la tela, ¿de acuerdo? Es importante trabajar sobre ella. Bien, como podéis observar también, la caída de tela, como los segmentos no son suficientes como para hacer una buena rotura, en este caso de la tela, hace una rotura un poco fea a la hora de trabajar en la tela. Bien, y no parece tela, sino que parece como una especie de papel cuadriculado que nos hace esa doblez, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente le vamos a ubicar un NURBS CLOT para evitar esas pequeñas roturas de tela que podamos tener. ¿Dónde está ubicado? Pues fijaros, aquí en simulación CLOT tenemos NURBS CLOT. Vamos simplemente, como recordáis en Cinema 4D, la jerarquía tan sencilla que tiene de colores, como es una etiqueta general de color verde, el objeto va debajo. Ahora simplemente lo que hace NURBS CLOT es una subdivisión de esa tela. Vamos a colocar un poco el suelo en colisión para que lo veáis mucho mejor.
Ahí lo tenemos. Trabaja muchísimo mejor esa tela, mucho más suave. Incluso no solamente eso, sino que en Nubsclot podemos ubicar la subdivisión que nosotros queramos, si queremos una tela un poco más suave a la hora de las roturas. Y el grosor. Podemos trabajar en grosor. Podemos trabajar como si fuera una manta, como podéis observar, el grosor, y va trabajando la tela con ese grosor. ¿Sí? Vamos a trabajar en paralelo y en límites, ¿de acuerdo? El factor que queráis. Ahí está nuestra tela, el comportamiento es bastante bueno. Y con Nubsclot acabamos de subdividir esa malla en segmentos y poder mejorar nuestra tela. Una vez hecho o jugado un poquito con la etiqueta Clot, evidentemente luego después os voy a enseñar cómo generar, por ejemplo, una almohada o parte de un jersey o algo de ropa para un personaje nuestro. Vamos a ubicar todas las etiquetas en los parámetros, ¿de acuerdo? Tenemos el vestidor, evidentemente, para ese tipo de cosas. Si, por ejemplo, estamos en una animación, es importante que generemos el mismo efecto sobre caché, ¿de acuerdo? Hacemos un cálculo de caché para que nos lo guarde y siempre en la animación haga el mismo tipo de movimiento o rotura o simplemente pues la colisión pertinente a la tela. Bueno, pues ya es dicho el tema de básicos, en lo que tenemos la tela, vamos a indagar un poco más en lo que se puede llegar a conseguir con la tela. Como por ejemplo vamos a ubicar la parte de animaciones. El tema de animaciones en tela es fantástico, podemos intercalar el tema de dinámicas como viento, como otro tipo de dinámicas, incluso en la parte de deformaciones, las podemos ubicar en la tela. Vamos a hacer un ejercicio que ya tengo preparado en la cual vamos a ubicar un viento, una tela exactamente igual, para hacer la colección y las dinámicas sobre un viento. Vamos a cambiar de trabajo. Como podéis observar, tengo un vehículo aquí delante nuestro. Tengo un objeto viento y tenemos una tela. Bien, en la simulación de Clot es importante una cosa. La parte de dinámicas, tal como viento, como las que tenemos ubicadas aquí, atractor, deflector, destructor, todas estas etiquetas tienen que estar enlazadas con nuestra etiqueta Clot. Como ya sabéis, el emisor de partículas ya trabaja automáticamente con esas emisiones, es decir, podemos trabajar con ese tipo de efectos directamente, las partículas ya las van a detectar. Pero en la simulación de Clot no, tenemos que enlazarlos, tenemos que interactuar y enlazar esos dos bases de efecto sobre la etiqueta Clot para que puedan funcionar. Bueno, lo que voy a hacer es quitar esta etiqueta Clot para generarlo desde principios. Como podéis observar, aquí tengo el plano, esta sería nuestra tela, esto sería nuestro coche, vamos a agruparlo, siempre es mejor agruparlos. Correcto, y el efecto, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis observar, simplemente lo que yo quiero hacer es que esta tela haga una colisión sobre todo este objeto, ¿correcto? Y simplemente vamos a enlazar lo que hemos explicado antes en las etiquetas de Clot, que es toda la base del vehículo lo vamos a aplicar pues una colisión de Clot y la tela le vamos a ubicar una simulación de etiquetas de ropa. Entonces, como podéis observar, este objeto es un polígono editable y ahora ubicamos el viento. El viento está ubicado en esta sección para generarle una fuerza hacia esa tela y colisionar con este vehículo. Para enlazar ese viento simplemente tenemos que ir a atributos de Clot, experto, y ahí vamos a ubicar nuestros efectos. Vamos a incluir ese efecto. ¿Cómo incluimos esos efectos? Esto es importante, esta maniobra es importante para los que no tenéis todavía claro Cinema 4D. La jerarquía es muy sencilla en Cinema 4D, pero muchas veces tenemos que enlazar partes de herramientas arrastrándolas desde ventanas a puntos donde van a ir ubicadas y así enlazar efectos con etiquetas, efectos con objetos, efectos con herramientas, ¿correcto?
En este caso vamos a enlazar viento en la etiqueta de Cloud. Nos vamos a experto, como podéis ver hay una ventana aquí y arrastramos simplemente viento hacia la ventana. Automáticamente ese viento queda enlazado con nuestra tela. Le damos la fuerza pertinente, ya que normalmente viene por defecto 5 centímetros de velocidad. Es muy poco, con lo cual vamos a ubicarle pues 150 centímetros de velocidad, ¿correcto? Modo de aceleración y vamos a darle quizás un poco de turbulencia. Como podéis observar, pues nada, le damos al play. Ese efecto genera un choque sobre nuestro vehículo. Vamos a darle un poco más de frames para que lo veáis cómo va ubicando toda la tela sobre el vehículo, aplicando esa dinámica sobre todo nuestro vehículo, haciendo las arrugas pertinentes. Ahí veo que no repele a sí mismo. Evidentemente hay que darle en fuerzas de represión, ¿de acuerdo? Distancia vamos a darle 2 y vamos a generar en la tela la misma etiqueta que habíamos ubicado, que es Nubes Cloud. Bueno, arrastramos aquí, le damos un pequeño centímetro de grosor. También podéis trabajar en ceros, ¿vale? 0,3 para trabajar, si queréis, en milímetros, ¿de acuerdo? Bien, ahí tenemos nuestra tela y toda la animación de colisión. Es por observar ahí las arrugas. Todavía hay entremezcla, pero bueno, cambiando los parámetros de esa tela ya ubicaríamos que no hubiera ningún tipo de mezcla. Bien, esta sería una parte de enlazar, parte de efectos sobre la etiqueta Cloud. Vamos a indagar un poco más en Cloud. Vamos a trabajar más etiquetas y lo vamos a hacer para hacer un ejercicio que en un foro estuve viendo una pregunta, una consulta de un profesional en la cual hace diseño industrial y trabaja a niveles de carpas exteriores, telas. Estuvimos aprendiendo hasta incluso formas de decir carpa, ¿de acuerdo? Perdonad. Lo que realmente la carpa es una tela simplemente con unas fijaciones de extensión, la cual deja tensionada toda esa tela, ese tipo de plástico o plasticado, tejido, en la cual hacemos una sobretensión en diferentes puntos y eso genera formas, ¿de acuerdo? Se ha puesto muy de moda, incluso en España, en parte de Europa, generar esas carpas para hacer todo tipo de esculturas, tanto exteriores como interiores, y también ayudan pues que las personas puedan pasar por debajo, pues evidentemente hace de paraguas, ¿no? Bien, con etiqueta de Cloud podemos hacer algo similar. Es muy sencillo, simplemente conociendo un poco los atributos de esa herramienta y generando los puntos de extensión. Bueno, vamos a generar esos puntos de extensión. En este caso vamos a ubicarlo, por ejemplo, con, no sé, con cilindros mismo, ¿correcto? Vamos a ubicar 4 cilindros en la parte en las que vamos a hacer la extensión, ¿correcto? Bueno, a mí me gusta trabajar bastante el tema de polígonos, con lo cual soy bastante puñetero con el tema de polígonos. No me gusta esas roturas que hay, vamos a generarle los segmentos pertinentes y como no precisamos de muchos polígonos, vamos a generar una cosa así. Bueno, estos serían nuestros anclajes, como podéis observar, ¿sí? Acordaros que cada objeto, la parte tiene partes de polígono. Polígono está ubicado entre segmentos y puntos, ¿de acuerdo? Esos puntos enlazan los segmentos y si enlazamos los 3 segmentos mínimos generamos un polígono. Bueno, es importante que en el objeto de fijación tenga puntos, pues el enlace que vamos a hacer entre la tela, o sea, el cosido que vamos a hacer en la tela con el objeto, va a ser a través de estos puntos, ¿correcto? Bueno, vamos a trabajar, por ejemplo, con Cloud. Disculpar, con clonar. Vamos a hacerlo por formación. Aquí ubicamos 3. Vamos a generarle
2 y 2. Para trabajar los 4 puntos, ¿correcto? Bueno, ahí teníamos los 4 puntos. Como yo necesito los puntos por separado, lo que voy a hacer es ubicar en la selección de objeto clonar y voy a pasarlo a polígono editable. Automáticamente él me genera los 4 cilindros y también los paso a polígono editable porque necesito seleccionar esos puntos, enlace de los segmentos. Bien, ahora simplemente ya necesitamos la tela. Vamos a ubicar nuestra tela. En este caso podéis trabajar con los tamaños que queráis. Yo voy a enlazar más o menos un poco menos de esos puntos para que veáis los enlaces de uno a otro, ¿correcto? Ahí estaría más o menos nuestra tela ubicada, ahí enlazaríamos, vamos a generar un poco más, en la que vamos a enlazar nuestros puntos. Bien, esta será nuestra tela. Acordaros que para la tela, si queréis que sea un poco más tensa, trabajar en menos segmentos, si no, pues evidentemente esto va a parecer no una lona, sino pues una cortina, con lo cual va a ser un poco complicado hacer la tensión sobre ella, ¿de acuerdo? Entonces, antes de pasarlo a polígono editable, lo que vamos a hacer es trabajar en segmentación. Vamos a hacerlo por 10 por 10. Si vemos que es muy rígida, pues subiremos un poco la subdivisión. Ahí está, lo pasamos a polígono editable. Y ya automáticamente, cuando ya tenemos todos los objetos en polígono editable, podemos seleccionar los puntos, ¿correcto? ¿Cómo seleccionamos los puntos? Bien, fijaros, selección de puntos. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenemos palo 0, el 1, el 2 y el 3. Aquí hay que ser un poco organizado, ¿de acuerdo? A la hora de trabajar en el cosido, ¿eh? Vamos a hacer un cosido. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Primero, la tela, es importante. Simulación y tela, ¿correcto? Y ahora lo que vamos a hacer en la tela es generarle ceñidos. ¿Cuántos ceñidos necesitamos? 4. Vamos a generar 4 ceñidos. Me he equivocado, disculpar. Simulación de cloud, correcto. Vamos a clonar estos ceñidos. Bueno, pues ahí tenemos 4 ceñidos. Bueno, realmente la etiqueta ceñir significa que va a ubicar la tela, va a enganchar la tela desde un punto que nosotros le tengamos seleccionado a un objeto. ¿De acuerdo? Cada etiqueta trabaja sobre una parte de polígono. Podemos seleccionar varios puntos, pero siempre trabajar con un objeto. ¿Correcto? Bueno, lo que vamos a hacer es trabajar, por ejemplo, si este es el ceñir 0, vamos a ubicar nuestro palo 0. ¿De acuerdo? Ceñir 1, palo 1. Así sucesivamente para tenerlo todo ordenado. Bien, ya tenemos nuestro ceñir ubicado en cada palo, como podéis observar en la parte inferior de cada etiqueta, como podéis observar. ¿De acuerdo? Ahora simplemente lo que tenemos que es coser. ¿Cómo vamos a coserlo? Pues bueno, lo que tenemos que tener es la selección de puntos, nuestra herramienta de selección, y ubicar el primer ceñido, ¿correcto? Manteniendo la tecla Control, seleccionamos la tela y el objeto que está ubicado en nuestra etiqueta, el 0. Es decir, 1, 2 y 3. ¿Correcto? La etiqueta va a ser el último que vamos a seleccionar. Tela, 0 y la etiqueta enlazada con 0. Como podemos observar, está en la parte del otro lado. Vamos a buscar el otro lado para coser. Bueno, simplemente manteniendo Shift del ratón, seleccionamos los puntos donde va a ir el cosido. Como podéis observar, tengo seleccionado el punto de la tela y el punto del objeto. Y ahora toca enlazar. ¿Cómo lo enlazamos? Seleccionando, manteniendo el control pulsado en nuestra tela, en la etiqueta ceñir y le damos a establecer. ¡Pop! Automáticamente, como podéis observar, me sale una línea amarilla, me acaba de decir que está enlazado
o cosido al objeto. Bien. Sucesivamente lo que vamos a hacer es el cosido de todos los puntos. Otra vez, seleccionamos tela, seleccionamos el palo 2, el palo 1, disculpar, la herramienta, la etiqueta, quitamos esta, la etiqueta que está ubicado el mismo palo, nos vamos a buscar los dos puntitos, enlazamos manteniendo la tecla Shift y establecemos. Como podéis observar, tengo un problema. Me sale una línea amarilla de enlazado sobre el punto del segundo objeto, pero también con el primer objeto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Simplemente es porque tenía seleccionados los puntos anteriores de la tela, con lo cual Control Z, deseleccionamos con Control el puntito que tenemos allí y enlazamos solo estos dos, con lo cual ya podéis ver que está enlazado ese objeto sin tener ubicado otro punto de enlace. ¿Qué ocurriría? Pues evidentemente es como si cosiéramos mal una tela sobre dos objetos. Esa tela evidentemente generaría pues una forma muy fea, ¿vale? Bueno, seguimos con nuestro proyecto. Mantenemos tela, con el control mantenemos cilindro 2, que es el otro objeto, y con el control mantenemos, quitamos la etiqueta que teníamos seleccionada y seleccionamos la de ceñir del otro objeto. Bueno, seguimos con nuestro trabajo. Importante, acordaros de no tener seleccionados los otros puntos, ¿de acuerdo? Esos puntos fuera, ¿sí? Solo estos dos. Vamos a seleccionar estos dos puntos. Bien. Simplemente le damos a establecer. ¡Pap! Miramos que está correcto. Esta línea tiene que ubicar bien en el enlace del objeto y nos vamos al último objeto. Bueno. Vamos a seleccionar el último objeto. Bueno, establecemos. Bueno, he vuelto. Correcto. Ya. Bueno, ya tengo los 4 puntos enlazados. Ahora viene lo más divertido, jugar con ello. De acuerdo. Bueno, simplemente tener en cuenta esta base en la cual podemos ceñir y jugar con la tela desde cualquier base de objeto que tenga un punto, es decir, un segmento de cruce a otro segmento en la cual la cruz genera un punto para sujetar cualquier enlace de una tela. Bien, ahora viene lo más divertido. Simplemente ya seleccionamos cada arista, cada punto. Vamos a bajarle, si os parece, vamos a bajarle nuestras coordenadas de fijación para poder animarlo mejor. Yo lo hago a través de aquí, selecciono para modificar los ejes de cada punto, los voy a bajar en un punto donde yo, al moverlo, sea por la parte inferior y no por la parte de medio. Lo hago más o menos, podríamos hacer con coordenadas paramétricas, pero pues no es necesario. Bueno, ya tenemos todos nuestros palos, nuestras aristas ubicadas. Bien. Bueno, ya simplemente nos queda jugar. Simplemente para poder jugar vamos a darle hacia atrás, hacia el 0, frame 0. Seleccionamos el objeto que trabajar, le damos al play, nuestra tela hace la función de fijación, como podéis observar, y ahora podemos trabajar en nuestra carpa de forma a ubicar los puntos donde me marca, en tema pues de, evidentemente, de arquitectura. Puedo darle una inclinación pertinente y seleccionar los puntos que quiero trabajar para la extensión. ¿Correcto? Evidentemente, tener en cuenta que pues cada vez que el frame acaba y genera un bucle, la tela vuelve a su lugar y genera otra vez la deformación. Con lo cual, tener en cuenta eso de subir las frames pertinentes para que no ocurra eso. ¿Correcto?
Bien, como podéis observar, pues es bastante fija. Como tenemos los enlaces por la parte de abajo, podemos generar que sea más grande o más pequeño y también trabajar en la simulación de NURBS. Como podéis observar, pues no afecta que tenga los ceñidos, ¿de acuerdo? Puedo trabajar perfectamente con NURBS, generarle la subdivisión pertinente, incluso un grosor. Podemos generarle un grosor. Bueno, ahí está nuestra tela. Los atributos cambiarían evidentemente todos esos enlaces que veis como una deformación. Eso podemos cambiarlo por la parte de etiqueta CLOT. Vamos a ver si lo ubicamos. En las etiquetas vamos a generar, por ejemplo, el tamaño. Vamos a generarle un 128 de tamaño para que el tamaño sea un poco más grande y sea un poco más pasada. Generamos una rigidez. Flexión, vamos a bajarle un poco de flexión y subirle elasticidad. Rebote también se lo vamos a bajar para generar un poco más de fricción. Bueno, ahí los parámetros realmente los podéis trabajar exactamente igual como si fuese una tela real, con lo cual tendríamos el efecto de carpa a nuestro gusto. Yo soy un poco desastre a la hora de generar carpas, como podéis observar, pero yo sé que un profesional, teniendo las medidas adecuadas y teniendo los parámetros de la tela o el tipo de lona que va a ir, va a generar la lona que nosotros queramos. Es importante comentaros que también podéis simular un poco de viento, ¿sí? Podéis ubicar el viento. Vamos a repasar lo del viento, en la cual, pues nada, colocamos simulación, tema de partículas, efectos en el viento. Y para enlazar el viento lo que vamos a hacer es ubicar el viento dentro de nuestra etiqueta CLOT. Experto, trasladamos ese viento a la etiqueta CLOT. Acordaros que todos los efectos, casi la mayor parte de efectos, incluso deformaciones, trabajan sobre la línea azul que es profundidad, Z, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ubicar un poco más de fuerza. Y podemos darle incluso una turbulencia. Vamos a generarle un poco de turbulencia para que veáis. Bueno, esto va a salir volando. Va a salir totalmente volando. Bueno, pues esto es lo que podríamos hacer con la tela. La tela podemos ubicarla para cualquier cosa, una cama elástica, por ejemplo, una parte de la vela de un barco, cualquier cosa realmente que podamos generar o queramos generar con la parte de CLOT. CLOT es fantástico. Jugar con CLOT os lo aconsejo, es muy, muy divertido. Bueno, vamos a seguir un poquito con CLOT. Vamos a hacer algo que hay mucha gente, sobre todo los diseñadores de interiores y arquitectos, les encanta, que es el tema de generar los objetos como almohadas, como parte de colchones, todo esto que están ubicados de tela, pero pues es un poco complejo a la hora de modelarlos, ya que las deformaciones que hace por la parte de esquina de cosidos pues son un poco complejas y generar algo de realidad nos puede ser pues un poco difícil. Bien, fijaros que en CLOT va a ser muy, muy sencillo. Bueno. Bien, pues nada, vamos a coger un objeto en la cual vamos a ubicar nuestra almohada. Bien, vamos a coger un cubo, sí, un cubo nos va a servir para nuestra almohada. Es importante que tengamos en cuenta lo que os he trasladado antes, el tema de segmentos. Para hacer una almohada vamos a tener que trabajar los segmentos de una forma muy particular. Bien, lo que vamos a hacer es evidentemente trabajar en sombreado para ver nuestros segmentos, ¿sí? Y colocar los polígonos a través de parte de los segmentos de trabajo sobre la primitiva para generar nuestra almohada. Bueno, yo quiero que en mi almohada sea más o menos con esta forma. Primero ubicamos la forma, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a empezar a trabajar con los segmentos. Bueno, como vamos a trabajar en parte de CLOT en modo vestidor, es importante un concepto muy claro. Fijaros dónde yo quiero el cosido. ¿Dónde quiero yo tener el cosido de la almohada? En este caso,
como va a ser una almohada, quiero el cosido por la parte lateral. Como podéis observar, estas serían los laterales, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es no generar segmentos cruzados en la parte de los laterales, pero sí en la parte de superficies, donde va a ir realmente toda la superficie de mi almohada. Entonces, evidentemente, fijaros que vamos a hacer vamos a hacer un corte de segmentos. Como podéis observar, esto sería un error. Aquí es donde no tenemos que ubicar un cruce, con lo cual vamos a ubicar nuestros segmentos en la parte superior sobre cruce, pero en las partes de los laterales no va a tener ningún tipo de cruce, ningún punto. Evidentemente, si os acordáis a lo que yo os comentaba antes, es que la subdivisión depende de lo que queráis, el tipo de tela, que sea más blanda, más ligera, más fija, ¿de acuerdo? Yo más o menos hago esto, y es la que pues normalmente yo trabajo normalmente, es este tipo de cruce. Intento que sobre todo los polígonos tengan una proporción lógica, ¿de acuerdo? Esto sería totalmente, pues no una almohada, sino algo extraño, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar para bien, de forma que los polígonos sobre todo sean proporcionales. Como podéis observar, tengo segmentos de cruce en la parte superior, segmentos de cruce en la parte inferior y los laterales ubicados en forma que no hay ningún tipo de cruce. ¿De acuerdo? Bueno, una vez teniendo esto, lo que vamos a hacer es pasarlo a polígono editable. Es importante acordaros que para trabajar con etiqueta Cloud es importante que sea polígono editable. Bueno, ya simplemente nos toca trabajar en la etiqueta de Cloud. En este caso no vamos a trabajar en las formas ni fuerzas, sino en el vestidor. ¿De acuerdo? Bueno, para trabajar el vestidor es muy parecido a la forma de enlazar, pero sin ningún tipo de etiqueta. ¿Cómo vamos a enlazar? Vamos a enlazar con polígonos. Fijaros, vamos a seleccionar los polígonos, ¿de acuerdo? Para poder trabajar el cosido. ¿Qué tipo de polígonos tengo que seleccionar para coser? Pues los que yo quiera coser. Entonces vamos a coger la herramienta de selección y vamos a tener una selección de los polígonos que queremos coser. Mantenemos el botón Shift y el botón Control es para deseleccionar. Shift, seleccionar, Control, deseleccionar. Los podéis cambiar, ¿eh? Realmente los shortcuts de Cinema 4D se pueden modificar todos. Bueno, una vez teniendo, fijaros, la selección de polígonos que vamos a coser, nos vamos a la etiqueta Cloud. Allí, como podéis ver, hay una etiqueta que se llama Vestidor, en la cual vamos a trabajar el cosido, disculpar. Polígonos de costura. Fijaros que hay varios puntos. Tenemos un estado inicial, un estado de vestido, en la cual podemos establecer, si queréis, en la cual trabajar la deformación, porque va a ser un poco tipo caché, ¿vale? Lo va a hacer tipo caché, ¿vale? Pero no necesariamente va a ser así. Podemos establecer inicial o establecer el vestido. En este caso lo que vamos a hacer es fijar puntos, pero lo vamos a hacer por polígonos de costura. Seleccionamos los polígonos y establecemos los polígonos de costura. Automáticamente, nuestra amiga línea amarilla que hemos visto antes en nuestro objeto está cosiendo enlazadamente con una cruz todos nuestros polígonos seleccionados. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro cosido de objeto. Bueno, pues nada más. Simplemente le generamos Dressmatic y hace nuestro cosido de almohada. Ahí tenemos nuestra almohada. En un momento los cosidos los hace aleatorios, con lo cual pues realmente los efectos son espectaculares. Bueno, deciros también, la subdivisión la podéis cambiar también el tipo de centímetros de cosido. En este caso podéis ubicar pues la anchura. Vamos a ubicar, por ejemplo, una anchura de 1 centímetro, ¿de acuerdo? Y lo vamos a trabajar a 1 centímetro el cosido, ¿de acuerdo? Ya dependiendo de cada uno de vosotros cómo queréis trabajar ese tipo de almohada. Si nosotros quisiéramos un colchón, evidentemente necesitaríamos pues unos 15 centímetros, ¿de acuerdo? Generamos un control Z, 15 centímetros, Dressmatic,
¿De acuerdo? Mira, pues podríamos trabajar un poco más, incluso con 30. Vamos a trabajar con 30 o 45 centímetros para trabajar. Thermatic, ahí tendríamos nuestro tipo de almohada. Bien, acordaros que pues, como es evidentemente herramienta Claude, podéis trabajar en simulación de Claude, Nurse Claude, ¿vale? Y trasladar y generar mejor, mucho mejor ese tipo de tela. ¿De acuerdo? Veis el cosido, lo hace totalmente irregular, en la cual pues nosotros podemos ver una almohada totalmente perfecta. Bueno, vamos a trabajar un poco menos los centímetros. A mí me gusta trabajar con poco centímetro de cosido, pues que queda mucho más irregular. Acordaros que en el tema de clot, evidentemente cuando ubicamos el clot aquí, es importante que saber que podemos trabajar en diferentes subdivisiones y también trabajamos en grosor. Podéis trabajar en grosores, ¿sí? Si queréis, ¿de acuerdo? También comentaros que hay mucha gente que tiene un problema, que es que ubica cualquier tipo de forma, para hacer una almohada con objetos de primitiva, ¿de acuerdo? Importante conocer el problema. ¿Cuál es el problema? Ahora os voy a explicar por qué. Bueno, ya teniendo eso, os voy a explicar uno de los grandes problemas que tienen los que trabajan con Cinema 4D cuando trabajan con primitivas o con partes de extrusión de NURBS y se encuentran con ese problema. Imaginaros que yo tengo un corazón hecho en vectores, ¿de acuerdo? Y quiero una almohada tipo corazón hecho en vectores. Evidentemente, traslado, esto no es un corazón, es lógico, pero para hacer ese tipo de forma podemos trabajar exactamente igual. Imaginaros que yo necesito una almohada, ¿de acuerdo? En la cual pues yo quiero redondear, vamos a pasarlo a polígono editables, vamos a hacer una forma extraña. Yo quiero una almohada, ¿de acuerdo? Con esta forma. Oh, tan sencillo, o una almohada con una letra. Tan sencillo, pues lo ha explicado Fausto, es muy sencillo. Simplemente, pues nada, oye, yo cojo, le hago nus de extrusión. ¿De acuerdo? Evidentemente esto no está ubicado bien. Tenemos que trabajar sobre altura. Voy a trabajar, por ejemplo, una almohada de 90. ¿Sí? Es fantástico, oye. Como podéis ver, pues tiene la parte de que yo pueda hacer el cosido, pero, ups, no tengo en la parte superior, no tengo polígonos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues es muy simple. Simplemente nos tenemos que ir a nus de extrusión y en las tapas trabajar en cuadriángulos. Disculpar, en n-gons. No, cuadriángulos. Y cuadrícula regular, ¿de acuerdo? En la cual va a ubicar toda una parte de cuadrículas de segmentación por la parte superior en la que nos va a ayudar a hacer ese tipo de almohada, ¿de acuerdo? Pero no solamente eso es importante, sino que dentro de nuestra spline tenemos que decirle que sea uniforme, porque si no tendríamos una serie de roturas de segmentos en la parte superior de cada cara y ubicaría mal los cosidos. Oh, tan sencillo como es esto. Pues no, acordaros que el nus de extrusión en muchos efectos de cinema, parte de extrusión o tipo de primitivas, trabajan con tapas. Acordaros que si no conectáis esas tapas, lo que va a pasar es que vamos a generar un tipo de clot y va a romper eso. Fijaros, yo simplemente hago lo que normalmente hacemos. Lo paso a polígono editable, ¿correcto? Y ese polígono editable me genera una tapa, otra tapa y unos de extrusión. Ah, no pasa nada. Vamos a conectarlo. Si lo conectamos de esta forma, ¿qué va a ocurrir? Vamos a seleccionar la etiqueta de capa, de clot, perdón. Vamos a seleccionar pues todos nuestros polígonos evidentes que tenemos por ahí. Vamos a seleccionarlos todos. Vamos a la herramienta de selección. ¿De acuerdo? Y tenemos una base. Evidentemente, si le doy a seleccionar no objetos visibles, selecciono
todos los laterales, como podéis observar, ¿vale? Porque he seleccionado por parte de polígonos no visibles. Bueno, ya simplemente nos queda nada, pues el Dress-O-Matic. 1 centímetro, ¿de acuerdo? Generamos que establezca los polígonos de costura, Dress-O-Matic y ¡oh! ¿Qué ha pasado? Pero si lo tengo conectado, ¿qué ocurre? La conexión que tenemos normalmente con el botón derecho en la parte polígonos de rotura en la que genera tapas no queda conectado. Los polígonos no nos quedan conectados. La única manera de que los polígonos nos queden conectados es de la siguiente manera. Vamos a retroceder, en la cual nosotros tenemos nuestra extrusión generada, como podéis ver aquí, y vamos a seleccionar la herramienta conector. En este caso lo vamos a seleccionar desde la parte de menú de matriz. Hay un objeto que se llama conector. Vamos a trasladar ese conector dentro de nuestra NURBS de extrusión. En esa NURBS de extrusión lo que vamos a hacer es trabajar con los atributos de conector y le vamos a decir que lo haga por mayor para que nos quede exactamente igual a tal y como nosotros lo teníamos. Si no, lo que hace es una especie de booleano, o sea, una especie de círculo. Puedes observar si hago un render, hace una especie de como de redondel a la hora de trabajar con el objeto. Entonces simplemente nos vamos a conector, nos vamos a mayor, es suficiente para el recorte. Bien, ahora simplemente, ahora sí, pasamos a polígono editable y ops, quitamos las capas de tapas, ya seleccionamos la parte de selección, acordaros tema visibles, correcto, seleccionamos la etiqueta de Cloth, establecemos y Dress-O-Matic, ¡papam! Ahí tenemos nuestra almohada con nuestro objeto de vectores. Acordaros que el tema de conexión por la parte del botón derecho hace una conexión de polígonos, es decir, es como si cogiéramos todos los objetos, los ubicáramos toda una base, pero muchas tapas que no están conectadas nos pueden generar errores de malla, ¿de acuerdo? Para eso está esa herramienta fantástica que tenemos ahí, casi muerta, que nadie usa, pues sirve para eso, ¿de acuerdo? Bueno, ya por último vamos a hacer el último ejercicio, en la cual es muy divertido, en la que podemos hacer no solamente tipo de formas en vectores, en almohadas, sino que podemos ubicar objetos interiores que generen una colisión dentro de nuestra base. ¿Para qué sirve eso? Imaginaros la cantidad de productos que seguramente vosotros y algunos profesionales trabajan en la hora de modelado de, por ejemplo, un empaque de cervezas, en la cual una especie de plástico recubre esa cerveza. Eso se puede hacer con Cloth. ¿Cómo? ¿De qué manera? Exactamente igual que una almohada, imaginaros que esto es el plástico en la que tengo que ubicar mis cervecitas o mis objetos, ¿de acuerdo? Y simplemente antes de hacer el Dress-O-Matic, lo que vamos a hacer es ubicar nuestras cervezas. Bueno, vamos a ubicar un objeto. Acordaros que es muy importante ese objeto de que sea polígono editable, ¿vale? Que hay muchos que se contactan conmigo, se contactan con el servicio técnico de Maxon, pidiéndoles que qué ocurre, que no les funciona el Cloth, y es porque no tienen pasado a polígono editable para trabajar sobre ese Cloth, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ubicar un poco las cervezas. Tener en cuenta que si realmente el objeto a colisionar dentro de nuestra tela fuera más grande que en sí la tela que tenemos ubicadas, evidentemente nos generaría un error. Bueno, pues nada, voy a clonar un poquito de nuestros objetos por aquí. Lo podemos hacer con la herramienta clonar, no hay ningún inconveniente. También acepta la etiqueta de colisión Cloth. Bueno, esto sería más o menos mis cervezas, en este caso. Ahí, ¿de acuerdo? Para que los veáis. Vamos a dar estas cervezas pues
unas tapas de canto, por ejemplo, ¿sí? En la cual haga un poco de forma y no sea tan cuadrado. Hacer un radio un poco más elevado. Bien, ahí tenemos. Bueno, simplemente acordaros, pasarlo a polígono editable. Importante, ¿vale? Y cuando lo paséis a polígono editable, simplemente lo tenéis que colisionar en CLOT. Cuando hagamos en Tresomatic, va a hacer un cálculo. Esto va a tardar un poquitín, ¿de acuerdo? Y muy poquito a poco va a empezar a enlazar nuestro objeto colisionando con nuestros empaques de cervezas, ¿sí? Automáticamente. Si trabajásemos con la simulación CLOT, la subdivisión sería mucho mejor y evidentemente podríamos generar la base de plástico. ¿De acuerdo? Él genera automáticamente todos los pasos que nosotros tenemos ubicados del Tresomatic para ubicar nuestras cervezas. Nada, simplemente generaríamos la base de un plástico y nos quedarían esos empaques con esos plásticos, trabajando mejor la iluminación y generando un empaque tan sencillo con la herramienta CLOT. Pues nada, espero que os haya gustado mucho el seminario. Recordaros que esto está patrocinado por Maxon Computer, Maxon USA, y está patrocinado por Bogotá Logistic, que son la empresa distribuidora oficial exclusiva de Cinema 4D aquí en Colombia. Ellos disponen de cursos, los cuales hay muchos cursos hechos por mí directamente, que son oficiales, están hechos por mí, en el cual certifico oficialmente esos cursos. Cualquier información os podéis poner en contacto con la página web. Agradezco mucho vuestra visita y os espero para el próximo seminario que seguro os va a gustar.